Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Lectura del Jeremiah. profeta Jeremías. Thus says the Lord, Así dice el Señor Cursed Dios, is the man maldito who quien trusts in confía human en el beings, hombre who y en la seeks carne strength in busca the su flesh, fuerza, whose heart turns apartando away su from the Lord. corazón del Señor. He is like a Será burning como bush un in the cardo desert, en la that estepa, enjoys no no verá change, llegar el bien. but stands in a lava Habitará waste, la desolate aridez del and bare. desierto, tierra salobre e Blessed inhóspita. is the man who trusts Bendito in the quien Lord, confía en el whose Señor hope is the y Lord. pone en el Señor su He is confianza. like a tree planted Será como un beside the árbol water, plantado junto al agua, stretches out que its junto a la roots corriente to the echa stream. raíces. It fears not the Cuando heat llegue when it el comes, estío its no lo leaves stay sentirás, green. su hoja estará In the verde. year of drought, En año de it shows sequía no no se distress, inquieta, no deja de dar but still fruto. bears fruit. Nada más More tortuous falso than all y else is enfermo the human heart. que el corazón. Beyond remedy, ¿Quién lo who can entenderá? understand it? Yo, I, the Lord el alone, Señor, probe the mind, penetro el corazón, and test the heart, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta, according to the según el merits of his fruto deeds. de sus acciones. Verbum Domini. Blessed are they who Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Praise to you, Lord, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, of endless Rey de eterna gloria. praise to you, Lord, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, King of endless Rey de eterna gloria. happy are they who Dichosos los que con un corazón noble y generoso can yield a heart guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. praise to you, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, King of endless Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. Jesus said to the En aquel tiempo Pharisees, dijo Jesús a los "There was a fariseos: rich man who dressed había un hombre in rico que se garments vestía de fine púrpura y linen, de lino and dined y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Pero nadie se lo daba, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y cuando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso se encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso,
para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen. El rico contestó, no, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Today in the first reading from the book of Hoy en la primera lectura del libro del profeta Jeremías, escuchamos una imagen de un árbol plantado junto a las aguas en comparación a la imagen de un cardo en la estepa. Cada vez que leo este pasaje, yo pienso, si alguna vez alguien ha visitado la zona suroeste del país, Nuevo México, Arizona, toda esa área, uno puede ver campos, tal vez con ganado, con riachuelos, y siempre hay árboles a orillas de los riachuelos, de los ríos, obteniendo vida de esos ríos. El resto del área no puede sustentar árboles por la falta del agua. Es una gran imagen. El árbol que es plantado junto al agua extiende sus raíces hacia la corriente de agua. Necesita agua para poder crecer. Si alguna vez van, por ejemplo, a los ríos que están en esta área, cuando los ríos se llenan de agua por la lluvia, uno puede ver cómo las orillas se llenan de raíces muy rápidamente. Los árboles muy agresivamente empiezan a crecer raíces. Pero cuando hay sequía, el árbol junto que está el agua no sufre, sino continúa dando fruto. El árbol estéril, sin embargo, no tiene cambio de estaciones. Se encuentra sobre una tierra de aridez, una tierra salobre e inhóspita, leemos el día de hoy. Así pues, el árbol estéril confía en el hombre. Si colocamos nuestra confianza únicamente en los demás, si buscamos nuestra fortaleza, si queremos ser sostenidos por nuestra propia fuerza, si buscamos nuestra fuerza en la carne, si queremos ser autosuficientes y depender de nosotros mismos, seremos como ese árbol seco que está muriendo de sed en el desierto y cuyo corazón se aleja del Señor. Es algo terrible cuando nuestros corazones se endurecen, se vuelven impermeables a la gracia de Dios y buscamos ir en nuestro propio camino. Nos convertimos en ese árbol seco. Y la vida, nuestra naturaleza humana caída verdaderamente puede golpearnos. Como sacerdote trabajo en los confesionarios, trabajo con gente y escucho ese testimonio una y otra vez. Tal vez sea nuestra propia experiencia en la vida, la forma en que la vida es sin el Señor, sin una relación con el Señor, cómo puede ser doloroso, destructivo. Así que queremos ser el árbol que está al lado del agua. Esta agua que refresca y da vida es la presencia de Dios en nuestras vidas, su amor, su gracia que nos fortalece y nos transforma. Este es el hombre que confía en el Señor, el hombre cuya esperanza está en el Señor, que tiene confianza en Dios, que Dios quiere que experimentemos su vida, va a darnos lo que necesitemos en esta vida para crecer y llegar al cielo. Esa es nuestra esperanza. Confiamos en su providencia, que Él ha de darnos lo que necesitemos para la santidad y la madurez y la santidad en la vida. San Mateo nos dice, busquen primero el reino de Dios, pongan a Dios en primer lugar. Sí, podemos confiar en los demás, podemos desarrollar nuestra propia
fortaleza, nuestro propio talento. Eso es parte de nuestra vocación como seres humanos, de formar una comunidad de hermanos aquí, de amigos aquí sobre la tierra. Pero debemos colocar nuestra confianza absoluta primero en el Señor, poner al Señor en primer lugar, poner nuestros corazones en el Señor. Eso significa buscar su voluntad, significa pensar como Cristo, tratar de ver el mundo y a nuestros hermanos a través de los ojos del Señor, a través de su corazón. Y Jeremías nos presenta hoy una imagen del corazón humano torturado, porque esta transición de enfocar nuestro corazón en el Señor y de obtener fuerzas de Él puede ser un proceso tortuoso al tratar de dejar atrás el pecado, al tratar de dejarnos a nosotros mismos atrás, de dejar atrás nuestro egoísmo y colocar nuestra confianza en el Señor primero. Nos damos cuenta que tenemos un corazón dividido. Nos damos cuenta que el pecado siempre está a las puertas, siempre está tratando de tentarnos. Tenemos tendencia hacia la soberbia, hacia el egoísmo, hacia colocar al Señor en segundo lugar. Ese misterio de la iniquidad en nuestra vida, la presencia del mal, de la maldad en este mundo, que el Señor permita eso. Luchamos contra esa idea. A veces nos confunde, nos causa asombro. ¿Por qué somos capaces de hacer cosas que no queremos hacer? ¿Cómo es que podemos ser parte de esa fuerza destructiva en nuestras propias vidas y las vidas de los demás? Verdaderamente es algo verdaderamente inquietante. Pero ese corazón tortuoso, ¿acaso no tiene solución? La madre Elvira, la fundadora de su comunidad, dijo, solamente el poder de Dios puede transformar el corazón del hombre. Solamente Dios y su amor puede ponernos en el camino correcto, transformar nuestro corazón, eliminar esa división, enfocar nuestro corazón en Él. Necesitamos alguna especie de encuentro personal con el amor de Dios para movernos, para unirnos a Dios. El corazón, bíblicamente, es el centro espiritual de la persona. Es donde respondemos a Dios, donde ofrecemos nuestro fiat, hágase en mí según su palabra, una entrega fundamental, el lugar dentro de nosotros donde decidimos a favor o en contra de Dios, es donde se establece la primacía de Dios en nuestras vidas. El corazón, ¿en qué enfocamos nuestro corazón? ¿En las cosas de Dios, en cumplir su voluntad, en la vocación que Él nos ha dado, o más bien en el pecado, el egoísmo, el mundo? El caso es que necesitamos las aguas de la gracia del Señor, las aguas de su vida y su amor para que fluyan hacia nuestros corazones. Es lo que necesitamos. Si no tenemos eso, nos moriremos de sed. Necesitamos las aguas de la gracia de Dios para que nos refresque. ¿Cómo logramos esto? Cuaresma es un tiempo de conversión. Primero que nada, la oración. Todos los días debemos elevar nuestra voz pidiendo ayuda, renovar nuestro compromiso con el Señor, acudir al Señor en oración, en conversación, pidiéndole su ayuda, pidiéndole esa transformación. Como católicos, tenemos los sacramentos de la Iglesia. Si esto no es un río de aguas del Señor, no sé qué es. Tenemos la confesión, donde podemos escuchar las palabras de absolución y recibir afirmación del perdón de Dios. Podemos recibir la medicina de su gracia que sana las heridas del pecado. Cuando cometemos pecado, no se trata solamente de una transgresión de la justicia o ley de Dios. También nos hiere, nos debilita. La confesión nos perdona ese pecado y nos da la gracia para sanar esa herida que el pecado nos causa. La Eucaristía. Lo recibimos en la Eucaristía, lo adoramos, lo alabamos, incluso fuera de la misa. Este lugar especial de encuentro con el Señor, donde podemos tener una conversación con Dios y recibir su gracia.
refrescarnos con su The older I gracia. get, the more I realize that Mientras más just get there, you know. años pasan, más We need to be cuenta me bathed in doy. His grace. Tenemos If que I'm- acudir a Él, if I'm left refrescarnos to en my las own aguas de su gracia. decisions and my- Si dependiera de mí solamente, de mis propias be with decisiones God, únicamente, I can't de rely decir, on that. oh, I sí, need quiero to estar go con Dios el día de hoy, be bathed in that grace, no sería capaz be de eso. transformed. Necesito esas aguas de su gracia para ser transformado. No puedo depender de mis propias ideas, de mi propia voluntad, de mi propia perseverancia personal. Y Satanás trabaja en contra de nosotros para alejarnos de la Eucaristía. Por eso San Juan 6 lo dice muy claramente cuando Jesús da enseñanza sobre la presencia real en el pan de vida. Escuchamos acerca de la futura traición de Judas. Judas traiciona a Jesús en la última cena cuando se establece la Eucaristía. Satanás siempre va a hacer todo lo posible para mantenernos alejados de la Eucaristía, para mantenernos alejados de ese banquete, de ese lugar de gloria futura, de esa gran infusión de gloria en nuestra vida. Va a hacer todo lo posible para que no oremos el rosario, para que no tengamos devoción a los santos, para que no meditemos sobre las Escrituras. El tiempo es algo esencial, algo que podemos hacer durante Cuaresma, es sentarnos con la Biblia, leerla, orar y dejar que nos transforme, orarle a Dios, pedirle cosas, dejar que Dios nos hable, examinar nuestras vidas y ver cómo podemos conformarla a lo que Él nos pide en su palabra, entrenar nuestras mentes y corazones para pensar como el Señor. La meditación fervorosa de las Escrituras es un lugar privilegiado de encuentro con el Señor, un lugar privilegiado de fe para nosotros. Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Así que esta vida de caridad, esta vida de servicio, va a acrecentar nuestra vida de fe, va a abrir ese río de fe del Señor para ayudarnos a servir a otros. Y por supuesto la comunidad de creyentes cristianos. Jesús ora para que el amor que el Padre tenga por Él esté en cada uno de nosotros mutuamente, unos por otros. Cuando estamos con otros cristianos en especial, podemos experimentar el amor de Dios que transforma nuestros corazones y podemos compartir ese amor con otros. Y eso es algo que nos da mucha fortaleza. Y nuevamente, Satanás va a tratar de erosionar eso, va a tratar de eliminar cualquier tipo de hermandad entre nosotros, quiere dividirnos, quiere aislarnos, mantenernos alejados unos de otros, que no haya ninguna comunidad, de manera que no podamos orar unos por otros, ni podamos ayudarnos, ni compartir nuestra fe unos con otros. No es complicado. Estos son los medios tradicionales de la espiritualidad que han de hacernos florecer, han de convertirnos en un árbol frondoso y saludable que es capaz de florecer incluso en el desierto del mundo donde nos encontramos hoy. Este mundo está tan lleno del espíritu de rebelión, de alejarnos de Dios. Esos son los temas que encontramos en la cultura que vemos a diario. La humanidad sin Dios es un árbol seco. La historia lo demuestra. Hace poco estaba escuchando yo una oradora que estaba hablando sobre la plata familias de la Roma antigua, donde el padre tenía poder absoluto sobre la familia, incluso podía condenar a muerte a miembros de la familia. El cristianismo llegó y dijo, no puedes hacer eso. Las mujeres y los niños tienen dignidad ante los ojos de Dios, y transformó la cultura. El cristianismo eliminó la esclavitud de Europa. Lamentablemente, lo seguimos teniendo en las nuevas colonias en América, pero el cristianismo fue el que eliminó la esclavitud de Europa. Creemos que el movimiento de derechos civiles en este país, Martin Luther King, si leen una de sus cartas, cuando era la carta que escribió desde una cárcel de Birmingham, cita a Santo Tomás de Aquino, citando la teoría de la ley natural. El cristianismo es una fuerza de transformación para el bien.
Leemos el Evangelio de hoy. El rico sufre porque no prestó atención a los pobres, a Lázaro a sus puertas. Esa es la enseñanza del cristianismo, el amor, pero no solamente para que transforme al individuo, sino a la cultura entera. Sin ello, vemos una lucha terrible en la que los débiles sufren. Creemos que el cristianismo en sus esfuerzos de educación, la educación tan transformadora para los pueblos y las culturas, para traer verdad y respeto humano y conocimiento para desarrollar la persona, absolutamente transforma la cultura. Tenemos también el sistema de hospitales, el servicio a los pobres. Sin este movimiento del cristianismo, sin la gracia de Dios que nos impulsa, todos individualmente y culturalmente nos convertimos en un árbol seco que muere. Esta Cuaresma, de este tiempo de conversión, individualmente examinemos nuestras vidas para ver cómo podemos aprovechar esas aguas de la gracia del Señor para ser transformados de manera personal y como comunidad y cultura.